Hola, hola, ¿qué tal? Buen día a todos, bienvenidos, un gusto saludarles, servidor y amigo Alfredo Zaragoza, transmitiendo desde México Capital a través del canal de comunicación y de la plataforma EFIFAT Cursos, tu mejor impulso. Vamos a iniciar, vamos a ver el día de hoy el tema de diferencias entre lo declarado y lo facturado, tema de actualidad, tema que además genera muchas dudas, muchas inquietudes porque digamos que de alguna manera, si lo hago bien malo, si lo hago mal malo, tampoco podríamos hablar de un justo medio. Aquí es donde simplemente tendríamos que apelar al tema de la aplicación estricta a nivel de lo que es no solo la aplicación, sino también la interpretación de las disposiciones fiscales. Entonces es un tema que es muy actual, un tema que da mucho de qué hablar. Porque por un lado tenemos lo que señalan las leyes o las disposiciones fiscales, por el otro tenemos el cómo se programan los algoritmos, los robots que hacen esta labor de detectar diferencias a través de la propia maquinaria que echa a andar el SAT para poder enviar eh, pues estos envíos masivos de cartas propiamente invitación o exhortos, invitaciones, vamos a llamarle propiamente. Y bueno, de igual manera, pues también no falla, esto es segurísimo siempre, aquí y en todo, el criterio que pueda tener el contribuyente o el asesor del contribuyente. Entonces, insisto, se vuelve un tema muy visceral, un tema muy actual, un tema muy socorrido. Vamos a abordarlo, considero, de la mejor manera, desde la perspectiva correcta, entendiendo que es la aplicación estricta de la ley, sobre todo por lo que hace a los elementos esenciales del tributo, ¿no? Recordando que esos elementos esenciales y sustanciales son el sujeto, el objeto, la base, la tasa o la tarifa. Entonces, a partir de ello vamos a abordarlo. Obviamente no queremos que el SAT esté de acuerdo con nosotros. El SAT hace su chamba. El SAT, si declaras mal, pero no es en perjuicio de él, pues él más que contento. El SAT, si declaras bien, tratando de no caer en errores, ya sea a razón del propio CFDI o inclusive a razón de los criterios que luego el contribuyente puede tener, pues en ambos casos, y lo hemos comentado abiertamente en distintas ocasiones, el Servicio de Administración Tributaria sale ganando, ¿no? Porque aquellos que están bien capacitados, bien estudiados, bien entendidos, bien preparados en cuanto a lo que están haciendo, pues van a pagar lo que es, ¿no? Ni más ni menos. Y eso al menos le daría una certeza a la autoridad de que se está calculando y pagando correctamente lo que corresponde. Para aquellos que lo hacen mal, que no les interesa nada, estudiar, documentarse, prepararse. Fíjense que un fenómeno que ha pasado mucho aquí en mi rancho es que muchos profesionales que se dedican a estas áreas desdeñan el tema del comprobante fiscal. Lo simplifican, lo reducen a un tema muy mínimo a nivel administrativo. Y de pronto por ahí pues andan diciendo que el que es fiscalista que no necesita el CFDI, que el CFDI no sirve para nada, que el CFDI esto, aquello. En mi opinión, un fiscalista de actualidad debe manejar los pormenores de la emisión de este comprobante y además debe darle la justa dimensión. ¿Por qué? Porque recordemos que para la autoridad es una herramienta de fiscalización. Yo me he atrevido a mencionar en diversos momentos, prácticamente es un caballo de Troya, de aquello que haces o que no haces, ¿no? Por aquello de
Les digo que aquí lo desdeñan, ¿no? Y lo desdeñan no solo fiscal o administrativamente, lo desdeñan operativamente. Cuando digo operativamente me refiero que no le dan la importancia debida al proceso de facturación. Imagínate que el que emite facturas en la empresa tuviera la conciencia, la sapiencia de que lo que está a punto de timbrar va a impactar sobremanera o en gran medida a la empresa. Porque a la hora de emitir el comprobante fiscal van a hacer la presunción de que se obtuvo un ingreso, la presunción de que se llevó a cabo un acto o actividad, pero además si le queremos aquí aderezar un poquito, tendríamos que reflexionar, tendríamos que ser muy conscientes de que prácticamente a la par y al momento de que estamos emitiendo el comprobante fiscal, estamos prellenando la declaración mensual. Una declaración mensual que, dicho sea de paso, no es de carácter informativo. Es una declaración mensual que me va a arrojar una línea de captura para efectuar el pago de una contribución. Llámese impuesto sobre la renta, llámese impuesto al valor agregado, llámese retenciones a terceros, ¿no? Por ejemplo. Y que esta información a su vez lo voy a tener que cruzar con declaraciones informativas, las que correspondan, las que le apliquen y le impliquen a cada contribuyente, así nada más por decir algo, por decirlo menos, algo muy genérico, la DIOT, la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Entonces, estimados, hay que tener en este caso muy claro, muy entendido lo que es el tratamiento del CFDI si pretendo estudiar, abordar y aplicar el tema fiscal, el tema tributario. De otra manera, de nada me sirve, conocer leyes en el ámbito de esta área, de esta materia, al menos en lo que refiere al cálculo de la contribución, me refiero, ¿no? No estoy hablando de tópicos que tengan que ver con defensa fiscal o algún otro tema de esos. Digo, el área fiscal es inmensa, ¿no? Pero por aquello que hace a la determinación o a la autodeterminación del contribuyente, invariablemente es importantísimo el proceso de facturación. Así que vamos a dar inicio. Esperemos que la sesión del día de hoy sea muy provechosa. Recuerden, cualquier duda, cualquier comentario, con todo gusto lo podemos revisar. Siéntanse en confianza, siéntanse entre amigos. Y la única sugerencia es, vamos a procurar comentar, complementar, debatir, preguntar sobre aquello que estemos revisando al momento. Justamente aquí, el día de ayer dábamos una plática acerca del paquete económico para 2026 y decíamos que a últimas fechas, en los últimos periodos, en los últimos ejercicios, esta ha sido la bandera, ¿no? De lo que es la política fiscal aquí en México. Se habla mucho de la simplificación administrativa, se habla de la seguridad jurídica y aquí yo me detendría a preguntar que alguien me explique, ¿no? Hoy día, ¿dónde encuentro seguridad jurídica? Se aprueban leyes de manera express, no se aplica técnica legislativa, se deja propiamente en este caso específico al contribuyente en estado de incertidumbre, por no decir de indefensión. Ayer mismo comentábamos que en materia fiscal, no existe la presunción de inocencia, ¿no?
Ayer mismo decíamos que en materia fiscal, pues hay que de pronto probar hechos negativos, ¿no? En una idea del derecho en el sentido de que quien afirma es quien debe probar. En materia fiscal, pues yo tengo que demostrar que no hice aquello de lo que se me acusa. O debo desvirtuar presunciones de la autoridad, ¿no? Porque de primera mano el propio Código Fiscal de la Federación me dice que se va a dar por bueno, se va a dar por cierta cualquier presunción que haga la autoridad fiscal. Más adelantito, pues ya el código como que me da ahí un poquito, digamos, mi lugar, ¿no? Porque dice, bueno, ok, se da por buena, se da por aceptada cualquier presunción, pero también todas las presunciones aceptan prueba en contrario. Pero bueno, ha sido la bandera, ¿no? El punto de partida, hablar de una supuesta simplificación administrativa, una seguridad jurídica. Miren, de primera mano yo les podría decir que la intención es buena. Ahora ya yendo al fondo y trasfondo del asunto, yo les preguntaría a ustedes, más allá de los errores que pueda tener el contribuyente, ¿en qué medida o en qué magnitud a ustedes, colegas, que asesoran y que coadyuvan a los contribuyentes, les ha redundado en una simplificación administrativa los formatos electrónicos prellenados? Aquí valdría la pena aclarar que a lo mejor la simplificación administrativa que señala el propio gobierno tiene que ver más bien con sus procesos de ellos, ¿no? Y que tal vez la seguridad jurídica pues más bien es para ellos, no tanto para el gobernado. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Yo lo primero que detecto en un formato electrónico de pago que además tiene una precarga es que la precarga es parcial, por no decir incompleta. Se agradecería mucho dos situaciones: que la carga de la información fuera completa, y aquí viene el aspecto más importante, que fuera correcta. Seguramente en algún momento a ustedes, colegas, les ha tocado un lapsus brutus de la autoridad, que siendo de pronto tal vez fin de mes o principios de mes, pues pareciera que de pronto por ahí botan o salen cifras, montos incoherentes, ¿no? Que nada que ver. Cantidades duplicadas, omisión de datos en la precarga. Está bien no siempre estar bien, ¿no? Y esto lo aplica la página del SAT. Hay días que por más que quieras una constancia de situación fiscal, hay días que por más que quieras una opinión de cumplimiento, pareciera que los astros se alinean y no más nada, ¿no? Ya ni qué decir de generar una línea de captura o presentar una declaración. No sé si les ha pasado que andan por ahí revoloteando entre el día 13 o 15 y todavía no hay información prellenada. En aquel escenario donde ya tenemos información en la precarga, aquel contador que todavía no aprende a soltar, y los entiendo, empatizo con ellos, me imagino sobre todo aquellos que en el día a día andan batallando, por ejemplo, en temas como devoluciones, ¿no? Por decirlo menos, IVA al 0%, ¿no? Que son los que de cajón mes con mes pudiera ser que estén tramitando devoluciones de IVA. Pero bueno, no siendo un caso tan puntual como ese, rayos, quién sabe qué pasó. ¿Me oyen? Se me congeló el Zoom y en este momento no sé si me escuchan o no me escuchan.
Sí, sí, Sí se escucha, escuchamos. profe, pero no se ve, pues se congeló. Ok, bueno, voy a seguir hablando, ¿eh? Es que tengo congelado el Zoom y ya salió la rosquita a girar, como que está pensando. No sé si sea un fallo del internet o sea un fallo de la plataforma, pero bueno, voy a continuar. Espero que no se corte en algún punto. Entonces les decía, tengo información precargada y lo primero que sale a la luz es ese chip que tengo de origen como contador de todo querer aterrizarlo a una ecuación contable. Si recuerdan la ecuación contable, ¿no? Activo igual a pasivo más capital. Entonces como que mi mente tratando de ordenar esos tipo Lego, a ver lo que tengo en el repositorio confrontado contra lo que timbré en mi sistema, amarrado con lo que está precargando el SAT y cruzado además con los criterios de precarga y vuelvo al punto, una precarga que además es parcial. O sea, no estamos hablando de una precarga completa. Lo más parecido que en estos formatos electrónicos podríamos tener de una precarga completa sería el formato electrónico de ISR de personas morales del régimen general. Digamos que es el único formato electrónico que no discrimina. Todas las facturas que se emitieron en el periodo, descartando que no vaya a tener algún lío, alguna falla en la plataforma, todas las facturas que emití en un mes de calendario, me las precarga el formato. Ahí no distingue, ¿no? Si fuera un PUE, a ver si ahí me escuchan. Les decía que aquí el problema o lo difícil va a ser saber hasta dónde me oyeron, ¿no? O qué fue lo que escucharon. Les decía que básicamente pues esta precarga de formatos, si quisieran ustedes mi opinión, más que brindarme una simplificación administrativa para aquellos que no conocen o no estuvieran muy documentados del tema, pareciera que más bien lo que busca o lo que pretende es inducirme al error. Porque miren, de primera mano les decía que la precarga está incompleta. Ni están todos los FDIs que son, ni son todos los que están. Les decía que tal vez de pronto lo más parecido a una precarga completa. Bien, estimados colegas, pues una disculpa de antemano, estamos de vuelta. Por aquello de las dudas, reiniciamos los modem. De igual manera, reiniciamos la laptop. De ahí derivó un poquito la tardanza. Estábamos hablando y de pronto se congelaba la pantalla, ya no podía avanzar la diapositiva, pero de igual manera se quedaba ahí la rosquita del cursor como pensando, ¿no? Como dando vuelta. Ojalá a partir ahorita de este momento pues ya no tengamos mayor incidencia, mayor novedad. Vamos a continuar y bueno, lo retomo desde donde considero que pudieron haberme oído. Decíamos que precisamente hablando de simplificación, y ustedes como asesores del contribuyente, ustedes que acompañan al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿qué tanto les ha simplificado, si es que hubiera alguna simplificación, la precarga que hace la autoridad en los formatos? Que de entrada, y lo comentábamos, pues es una precarga parcial. No es intuitiva, no es amigable. Les comentaba antes de que tuviéramos el lío con la plataforma de Zoom, que si de pronto pudiéramos hablar de una precarga total, pues lo más parecido que tendríamos a esta situación
sería el formato electrónico de personas morales del régimen general, ¿no? Porque decíamos que en ese sentido la precarga por igual facturas en PUE, pago en una sola exhibición, está cuidando si están bancarizados o no los pagos, no se pone a atender, a validar o a revisar si tienen cierto tipo de uso de CFDI, pero fuera de eso, pues híjole, estimados colegas, me da mucha pena, no sé qué lío esté teniendo con la plataforma de Zoom. Ya chequé mi internet, ya incluso prendí la Smart TV con las aplicaciones de streaming y pues aparentemente tengo internet. Tengo dos servicios de internet, Telmex, de igual manera Total Play, y pues en ambos mis dispositivos corren bien, no sé, ya investigué el tipo de error de Zoom, me dice que hay algo en el router que impide la conectividad con Zoom, y pues la verdad me está empezando a estresar, me está empezando a preocupar. Pero bueno, ojalá a partir de aquí pues ya podamos avanzar y dar buen término a nuestra sesión. Y miren, ya para no redundar, no hacer más largo el asunto, tenemos una precarga parcial. Yo le podría llamar en algún punto una precarga inútil que más que ayudar o simplificarnos, de alguna manera pues pudiera inducir incluso al error. Aquí parte un poquito de lo que les comentaba. Para aquellos que tienen idea de lo que están haciendo, para aquellos que procuran hacerlo bien, y cuando digo bien me refiero a todo, incluido el proceso de facturación, con esto la autoridad fiscal tiene la certeza de que no se está dejando de pagar algo, por lo menos está cubriendo lo que es, lo que tiene que ser. Y para aquellos que están en esa situación donde incluso el proceso de facturar ni les va ni les viene, no les interesa, son indolentes, pues la más de las veces, y tal y como está la situación, tal y como vemos el tema de la precarga, el tema de la persuasión en el cobro, las invitaciones, etcétera, pues va más encaminado a una recaudación efectiva, de tal manera que de llegar a inducir al error, la más de las veces esos errores van a jugar a favor del fisco. O sea, con el tema de la precarga, con el tema de los errores en la plataforma, con el tema de la precarga parcial o precarga inútil, de cualquier manera el SAT gana. Y en aquellos casos donde el contribuyente o el asesor no sean diligentes, no sean cuidadosos en cuanto al tema de la aplicación estricta, lo más probable es que de haber errores, los errores sean a favor del fisco. Es decir, invariablemente pues va a dar como resultado que se terminen pagando impuestos de más o impuestos que no corresponden. Antes de que la primera vez se cortara la transmisión, decíamos que el conta por naturaleza tiene ese chip donde todo activo le debe dar igual a pasivo más capital, y habitualmente tendemos, ¿no?, a querer cruzar y amarrar todo, no siempre se puede. Les decía que a veces en algunas situaciones muy puntuales, muy específicas, pues hay como que aprender a soltar, ¿no? Hay contadores que no avanzan y se pasan la noche, se pasan el día, tratando de averiguar, sobre todo cuando hay algún fallo, algún error, que a veces también es un poquito complejo, un poquito complicado de detectar cuando me está arrojando datos erróneos. Hay veces que lo que está precargado no coincide o simplemente no amarra nada con nada.
Y el Conta lleva días ahí encerrado, ¿no? Quitando CFDIs, metiendo otros, descartando unos, neteando los que tienen notas de crédito, descartando los no bancarizados, aquel que tenía fecha de este mes pero que era del otro, ahí cual si estuviera armando un rompecabezas y por ningún lado le da. Lo primero, lo que me haría recurrir o pensar la lógica es, pues vamos a ver qué precargó el SAT. Porque además en estos formatos electrónicos vamos a cachar que hay un icono que me permite ver cómo está integrado el prellenado. Le doy clic a ese icono para ver qué facturas me está considerando el SAT. Y para sorpresa nuestra, ¿qué creen que pasa? No tenemos una integración. Únicamente me dice cuántas facturas se emitieron, cuántas están vigentes, cuántas están canceladas y una sumatoria, ¿no? Propiamente un subtotal. En algunos casos con algunos clientes logramos amarrarlo, en otros ni al derecho ni al revés, ni poniendo de cabeza ni nada, llegamos a la extraña cantidad que pudiera tener el SAT como precargada. Vuelvo al punto inicial, al menos de entrada la idea es buena, se ve que la intención era buena, pero al final algo no embonó o simplemente así se tenía planeado, ¿no? Eso no lo vamos a saber. Me queda claro que el tema de la fiscalización y la recaudación a través de comprobantes, hoy por hoy, le está arrojando buenos dividendos a la autoridad.